Ahí dentro de su boletín va a encontrar usted el bosquejo que vamos a desarrollar el día de hoy. Sáquelo, saque una pluma y vamos a comenzar esta mañana. Hemos estado hablando acerca de los ritmos de crecimiento y hoy queremos continuar con estos ritmos o disciplinas espirituales que tienen el objetivo de producir crecimiento espiritual en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué invertir tanto tiempo y esfuerzo en estos ritmos? Bueno, porque los resultados son de enorme beneficio a todos aquellos que pasemos tiempo en estas disciplinas. Y lo que va a producir es de que no solo vamos a crecer espiritualmente, sino que también vamos a crecer en todas las demás áreas de nuestra vida. El crecimiento espiritual es el fundamento sobre el cual se edifica todo lo demás en la vida. Somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo y en un mundo material, pero esencialmente usted es un espíritu. Y usted tiene un cuerpo, usted tiene un alma, pero usted es un espíritu en esencia. Y por ende, cuando usted abastece su vida espiritual, puedes fomentar todas las demás áreas. De hecho, es el fundamento sobre el cual se edifica el matrimonio, se edifica todas las relaciones. Es ahí donde encontramos nosotros el éxito profesional y todo lo demás que tiene que ver en nuestra vida. Se establece, se fundamenta en nuestra vida espiritual. Por eso yo creo que entre más espiritual eres, mejor esposo serás. Entre más espiritual eres, mejor esposa serás. Entre más espiritual eres, mejor trabajador serás. Entre más espiritual eres, mejor empresario serás. Tu vida espiritual repercute en todas las áreas de la vida y por eso tenemos que establecer una vida espiritual fuerte. Y por eso al comenzar el año no encuentro una mejor forma de hacerlo que enfocarnos en fomentar esta vida espiritual si es que vamos a tener un año lleno de bendición. ¿Lo cree? La semana pasada hablamos del ritmo del ayuno y aprendimos que la virtud del ayuno es de que el ayuno rompe la tierra dura de nuestros corazones. Aprendimos que el ayuno rompe cadenas, desata correas, pone en libertad a los oprimidos, rompe ataduras, activa generosidad y abre paso al progreso. Todo eso tiene la intención de romper la dureza en nuestra vida para ablandar la tierra, para que la semilla pueda ser sembrada y produzca un fruto abundante en nuestra vida. Hoy queremos hablar del segundo ritmo y este es el ritmo de la palabra de Dios. Comenzamos con el ayuno para romper la tierra y ahora queremos hablar de la semilla misma para sembrar en esa tierra. Porque eso es lo que la palabra de Dios es la semilla. Esto es lo que Jesús nos enseñó en la parábola del sembrador. Él nos enseñó que el sembrador es Dios quien esparce su semilla. La palabra de Dios es la semilla misma y la tierra es nuestro corazón. Y la semilla tiene un enorme potencial, pero para que produzca fruto, el fruto que todos deseamos, primero tiene que ser recibida en el corazón. Una semilla que no llega al corazón no produce nada. Una semilla que no entra en nuestra vida no va a producir absolutamente nada. No importa cuánto creas que ya sabes, siempre debemos nosotros estar dispuestos a aprender, porque la sabiduría de los siglos Dios nos la ha dado por medio de su palabra. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón para aprender y para recibir su instrucción, seremos personas más sabias. Alguien dijo que cuando dejas de aprender, dejas de crecer. Escuché de un hombre que había alcanzado la cima de su disciplina
en las artes marciales. Pero a pesar de su alto nivel de conocimiento en esta rama de las artes marciales, él insistía en siempre usar un cinto blanco. Para aquellos que no están familiarizados con este sistema, es un sistema de niveles basado en colores y el color más bajo es el blanco y el color más alto es el negro. Pero este hombre siempre insistía en utilizar el cinto blanco y de hecho cuando él falleció, él dio instrucciones de que cuando lo enterraran con el cinturón blanco puesto. Cuando alguien le preguntó, ¿por qué razón quieres que te pongamos el cinto blanco? Él dijo, porque quiero que todo mundo sepa que fui un aprendiz toda mi vida, hasta el último día de mi vida. Esto es absolutamente fenomenal. Saben, así como me ven tan jovencito, ya han pasado varios años y en mi vida he conocido a mucha gente que piensa que ya lo sabe todo. Cristianos que piensan que ya no se les puede enseñar nada, que han llegado a la cima, que ellos ya lo conocen todo, que ya están completamente saturados, ya ni siquiera quieren escuchar a una predicación porque dicen yo ya lo escuché o ese mensaje yo ya lo escuché. Pero yo le quiero decir que nunca dejamos de aprender, que siempre estamos aprendiendo y aunque tengas el día de hoy 100 años, todavía podemos nosotros seguir aprendiendo porque siempre Dios tiene cosas buenas que enseñarnos a través de su palabra. Y a través de los años yo me he dado cuenta de algo, que las personas más exitosas en la vida son personas que nunca dejan de aprender. La verdad, gente que es exitosa, gente que crece, gente que madura, gente que tiene relaciones fenomenales, gente que vive mejores, son personas que siempre están buscando aprender algo, que en lugar de que simplemente quieran enseñar, siempre están buscando cómo pueden aprender algo nuevo en la vida. Y este tipo de gente, usted pensaría que ya no necesitan aprender, son los que han aprendido, que entre más aprenden, más éxito tienen. Por eso yo le recomiendo el día de hoy que abras tu corazón y que aprendamos hoy de la palabra de Dios. Y de esta manera vamos a crecer. De hecho, eso es lo que nos amonesta la Escritura. Véalo conmigo, 1 de Pedro, capítulo 2 y el versículo 2 dice esto. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella, ¿qué dice? ¿Qué va a suceder? Crecerán. Pedro dice, deseen con ansia la palabra de Dios, sean receptivos, permitan que la palabra de Dios entre en sus corazones, porque si la palabra de Dios tiene cabida en nuestro corazón, va a producir crecimiento. Es lo que dice ese texto, que el alimento espiritual produce crecimiento en nuestra vida. Pedro utiliza la analogía de un niño para ilustrar la forma en que podemos crecer. ¿Cuántos aquí tienen hijos? ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan? Tal vez algunos tienen niños pequeños, pero algunos que ya son mayores recuerdan a sus niños pequeños, ¿verdad? Que usted les daba de comer la leche y usted dice, ¿cómo es que esta leche va a producir algo en ellos? Pero mientras usted los alimenta, de repente algo sucede, comienzan a crecer. Los alimenta y crecen. Eso es algo tan esencial, pero Pedro quiere enseñarte a ti lo siguiente, que si te alimentas de la palabra, vas a crecer. No había nada mágico de darle un biberón a un niño, pero sabíamos todos que alimentándolo, ese niño iba a hacer algo, iba a producir crecimiento. Y escúchame, te guste o no te guste la leche, vas a crecer. Te guste o no te guste la comida, vas a crecer. Esperamos que te guste, pero la verdad es de que la palabra de Dios tiene la virtud de producir, de activar crecimiento en nuestra vida. Y si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, entonces también vamos a crecer. La clave está en cómo podemos alimentarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos crecer? Por medio del ritmo, del hábito, de la costumbre de la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí tienen una costumbre de comer todos los días? ¿Qué costumbre, no?
pase lo que pase, usted eso no se lo pierde por nada. Es algo que lo haces rítmicamente, lo haces diariamente, y algunos de ustedes comen hasta más de 2 veces al día. Y algunos comen más, pero de eso hablamos otro día. Pero hay un ritmo que tenemos, que estamos siempre nosotros consumiendo, y porque sabemos que esto produce en nosotros algo favorable. ¿Y cuántos saben que lo reverso también es verdad? Que si no te alimentas, entonces cosas malas suceden. Si el niño no se alimenta, ¿qué sucede? El niño se enferma. Si tú no comes, te enfermas también. Por eso queremos nosotros aprender cómo podemos alimentarnos más eficazmente de la palabra de Dios. Y hay 3 formas que me gustaría hoy elaborar de cómo podemos nosotros alimentarnos de la palabra de Dios. Lo primero, suena obvio, pero es bien importante a la luz de una lucha constante que tenemos hoy en contra de la palabra de Dios. Y primero, si quieres alimentarte de la palabra, tienes que aceptarla. Acepta la palabra como suprema autoridad. Tienes que aceptar la palabra de Dios primeramente como suprema autoridad. Vea lo que dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 13. Dice: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron. ¿Qué hicieron? La aceptaron, no como palabra humana, sino como la que realmente es, palabra de Dios. La cual, note, la cual que actúa, subraya eso si puede, la cual actúa en ustedes los creyentes. Las palabras que tú no puedes alimentarte de la palabra de Dios sin que la palabra de Dios haga algo en tu vida. De hecho, la Biblia dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual Él la envía. Cuando tú te alimentas de la palabra, tendrá un resultado. Escúchame, tendrá un resultado. Tengo que marcar esto, porque para muchos leer la Biblia es una tarea. Para muchos leer la Biblia es un sacrificio religioso. Y yo te quiero decir, no, es como comer, es delicia, es bueno para ti. Y cuando te alimentas, algo va a suceder. Pero para que la palabra de Dios te alimente, tienes que primero aceptarla. Así como la semilla, primero tiene que recibir la semilla la tierra. Si la tierra está dura y no la recibe, entonces no tiene fruto. Cuando mis hijos eran bebés, recuerdo que habían ciertos tipos de leches que no les gustaban. ¿Y qué es lo que hacían? Pues la rechazaban. Y no se la comían o la vomitaban. ¿Cuántos recuerdan esos días? Y ahí andamos buscándole la leche que sí le gusta, porque queríamos alimentar al niño, ¿cierto? Pues lo mismo sucede con nosotros. Hay muchos que rechazamos la palabra de Dios, ya sea porque no nos gusta o por cualquier razón. Hay mucha gente hoy que no acepta la palabra de Dios como suprema autoridad. Todos nosotros vivimos nuestra vida basada en alguna autoridad. Que no le digan, que no le cuenten. Todos tenemos un pozo del cual sacamos agua. La pregunta es, ¿cuál es ese pozo? Cuando yo hablo de autoridad, estoy hablando acerca de cuál pozo abasteces tu ser. ¿De qué pozo bebes agua y te sustentas? En otras palabras, todos nos apoyamos en algo para hacer decisiones en la vida. Podríamos decir que todos sacamos agua de algún pozo. La pregunta es, ¿de qué pozo estamos abasteciendo nuestra vida? Nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, nuestra filosofía de la vida, no nos llegó del aire. No nacimos así. Lo hemos aprendido de algún lugar. Algo es lo que nos ha enseñado. Hemos aceptado ciertas autoridades. Hemos aceptado ciertas cosas en la vida que son las que han trazado la forma de pensar. Han trazado la forma en la cual nosotros nos conducimos. Nadie jamás
simplemente del aire, por osmosis, ya llega a creer ciertas cosas. No, lo que tú crees y lo que tú haces siempre viene de una fuente. Y lo que queremos hacer el día de hoy es ver varias de esas fuentes, porque no todas las fuentes son buenas o confiables en la vida. Y hoy quiero hablarle de 4 fuentes o 4 autoridades, que hay muchas, pero 4 principales en las cuales nosotros basamos nuestras decisiones. Cada vez que tú haces una decisión, lo haces basado en alguna creencia. Cada vez que tú haces una decisión, lo haces basado en alguna autoridad. Está fundamentado en algo que tú confías. Pero a veces esas cosas que confiamos no son confiables y hacemos malas decisiones. Quiero mencionar 4 de ellas el día de hoy, ¿le parece? La primera es la cultura. La cultura. No lo escribí en su bosquejo, escríbalo ahí en algún lado. No sé por qué no lo escribí, pero no está. Pero escríbalo por ahí. La cultura. Esta es la autoridad de lo que dice la mayoría. Hoy lo llamamos lo que es políticamente correcto. Y la frase que describe esta autoridad es la siguiente. ¿Ha escuchado usted esto? Pero es que todo mundo lo está haciendo. Cuando usted escucha a sus hijos decir, es que todo mundo lo está haciendo, es que ellos quieren seguir la mayoría. Quieren seguir el montón. Pero el hecho de que todo mundo lo está haciendo no quiere decir que sea bueno. El hecho de que todo mundo lo está haciendo no quiere decir que es lo correcto. Simplemente quiere decir que la mayoría está equivocado. Y yo le quiero decir a usted que no toma mucho para que toda la gente siga algo y ni siquiera saben por qué. De repente ven algo y todo el mundo corre, no saben qué está pasando, pero ven a todo el mundo correr y ahí van corriendo también. ¿A dónde van? No sé, pero van corriendo. Todo el mundo a veces sigue y hace cosas que no son congruentes. Por ejemplo, escuché que más del 50% de los jóvenes van a tener relaciones sexuales antes de que cumplan 18 años de edad. Bueno, el hecho de que la mayoría lo esté haciendo no quiere decir que sea correcto o bueno. Y hay muchas cosas que grupos grandes hacen, pero no simplemente quiere decir que porque todos lo hacen quiere decir que es correcto. De hecho, vea lo que dice la Escritura en Éxodo, el capítulo 23 y el versículo 2, porque esto no era ajeno al Señor. Y Él sabía muy bien lo que sucede cuando grupos grandes hacen cosas. Note lo que dice, no sigas a la mayoría en su maldad. En otras palabras, si vas a hacer algo, hazlo de acuerdo a la verdad, no de acuerdo a la mayoría. Si lo que la mayoría está haciendo no es bueno, no lo sigas. Si lo que la mayoría está haciendo es malo, entonces no lo hagas. Eso es lo que la Escritura dice. El Señor nos está enseñando entonces de que la autoridad de la mayoría no siempre es digna de que nosotros la sigamos. Muchos viven su vida de acuerdo al qué dirán. Y no hacen cosas a veces porque tienen temor a lo que los demás pueden o no pueden decir. Y yo le quiero decir el día de hoy que nuestras vidas no pueden ser vividas en cuestión a lo que otros piensan. Nosotros tenemos que vivir nuestras vidas de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. La segunda cosa que tenemos nosotros que reconocer como autoridad de nuestros días es la tradición. La tradición. Esta es la autoridad que se basa en la forma en que siempre se han hecho las cosas. Y la frase que describe esta autoridad, ¿lo ha escuchado usted? Es que siempre lo hemos hecho así. Es que siempre lo hemos hecho de la misma manera. Escuché a una familia, me habían dicho, escuché de una familia que por generaciones había estado en pleito en contra de otra familia. Hasta que un día el joven de esta familia se enamora con la señorita de la otra familia, con la cual estaban empleitados. Y como ellos querían estar juntos, comenzaron a preguntarle a sus familias, ¿por qué es que estamos nosotros en pleito con esta familia?
Y siempre recibían la misma respuesta. Y la respuesta era, es que siempre hemos estado en pleito con ellos. Sí, pero ¿por qué? Decían los jóvenes. Es que siempre hemos estado en pleito con ellos y ya estuvo. Y después de mucho tiempo de discusión se dieron cuenta que ya ni se acordaban por qué se estaban empleitados. Y lo que sucede es de que se convirtió en una tradición. Eso es lo que es una tradición. Una tradición es simplemente algo que haces sin saber por qué lo haces. Y hay muchos que vivimos nuestras vidas haciendo cosas y no sabemos ni siquiera por qué lo hacemos. Simplemente lo estamos haciendo. Ya les conté la historia de la mujer que estaba enseñando a cocinar a su niña y corta el jamón por un lado, lo corta por el otro lado y luego lo pone en la olla. Y la hija le dice, mamá, ¿por qué estás cortándole los pedazos de los lados? Dice, no sé, hija, así vi a mi mamá cocinar y así la cocino yo. Sí, mamá, pero ¿por qué? Entonces déjame llamarle a mi mamá. Le llama a su mamá. Mamá, ¿por qué es que le cortamos la mitad del jamón a un lado y la otra a la otra? Dice, oh, es que así lo hacía mi mamá. Sí, pero ¿por qué lo hacía tu mamá de esta manera? No sé, déjame llamarle a preguntarle. Le llama, mamá, ¿por qué razón nosotros le cortamos la mitad del jamón y la mitad del otro lado? ¿Por qué? Dice, ay, hijita, es que en aquel entonces éramos tan pobres que solamente teníamos una olla de un solo tamaño y para que cupiera el jamón tuvimos que cortarlo. Hay cosas que hacemos simplemente porque esta es la forma que siempre la hemos hecho, porque es la forma que lo hemos visto y lo seguimos haciendo así. Pero note lo que dice la Escritura en Marcos, el capítulo 7, versículo 8, dice, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir, ¿qué? Las tradiciones de los hombres. O sea, cuando las tradiciones no son malas, de hecho las tradiciones son buenas. Pero cuando las tradiciones van en contra de la palabra de Dios, entonces hay que preferir la palabra de Dios que las tradiciones. Y a propósito, si tienes tradiciones, tienes que saber por qué lo haces. Si estás haciendo algo y no sabes por qué lo haces, no lo hagas. Pero si sabes por qué lo estás haciendo y hay una buena razón, entonces adelante. Las tradiciones no son malas. Lo que es malo es no saber por qué. Y lo que es malo es ponerlas en contra de la palabra de Dios y decir, no, es que la palabra de Dios dice, pero mi tradición dice, no, deja la tradición, mejor sigue mejor la palabra de Dios. La otra autoridad, la tercera autoridad es la razón. La razón. Esta es la autoridad del razonamiento. Y la frase que describe esta es lo siguiente. ¿Ha escuchado esto usted alguna vez? Es que yo siempre he pensado que... Es que me parecía lógico. Es que me parecía razonable, por eso lo hice. Y lo que están diciendo es de que han hecho decisiones en su vida basados simplemente en el intelecto humano. Simplemente porque algo es razonable no quiere decir que es algo correcto. Porque puede ser que lo que tú piensas no sea lo correcto. ¿Cuántos han cometido errores y después vienen y dicen, es que yo pensé que así era? Estaba seguro que sí, pero no fue. Y hay algunas cosas que tú haces porque tú piensas que estás en lo correcto. Pero hay una diferencia muy grande entre lo que tú piensas y lo que es cierto. Hay cosas que pensamos que son ciertas, pero terminan siendo falsas. Hay oro que parece oro y no es oro. Y hay plata que parece plata y no es plata. Y tienes ¿cuál es la diferencia? La verdad. La verdad debe ser nuestro fundamento. Proverbios, el capítulo 16 y el versículo 25 dice esto. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos ¿de qué? De muerte. Yo le aseguro que estas personas, estos caminos, esos hombres que escogieron, están diciendo, no, es que así es, porque le parecían rectos ante sus ojos. ¿Cuántos aquí han tenido alguna vez alguna discusión con alguien? Y usted dice, te apuesto. Aquí están las llaves de mi carro, tan seguro estoy. Y estabas equivocado. Ninguno levantó la mano, pero yo sé que sí le ha pasado. ¿No es verdad? Estabas seguro porque tú pensabas que era así, pero no es así.
Dices, entonces, ¿cómo es? Es por medio de la verdad. Es lo único que puedes basarlo. Y la peor de todas las autoridades se las voy a dar ahorita, porque hay una que es peor de todas. Y esa autoridad son los sentimientos. Los sentimientos son la fuente de autoridad menos confiable que todas las demás. Y la mayoría de nosotros en algún tiempo en nuestra vida, hemos hecho alguna decisión basada en nuestras emociones. Porque lo sentimos de esa manera. Y la frase que identifica esta autoridad es la siguiente: ¿cómo puede ser tan malo si se siente tan bien? Y entonces llega la persona y dice, me enamoré. ¿Cómo puede ser esta relación tan mala si me siento tan bien? Te voy a decir por qué. Porque estás casado con otra. Escuche, que la emoción no cambia. La emoción sigue siendo real. Sientes algo por esa persona. Y cuando la ves te dan cosquilleos. Pero estás casado con otra. Y tú puedes decir, no, pero es que ¿cómo es posible? Ya sé. La razón por la cual estoy sintiéndome así es porque tengo que dejar la otra. Y no es así. No podemos vivir nuestras vidas basados en emoción, porque las emociones van y vienen, suben y bajan. Hermano querido, no haga decisiones basadas en emociones. Es que yo sentí, es que siento. Tú puedes sentir muchas cosas, pero el hecho de que sientas no quiere decir que sean verídicas. Los sentimientos no son malos, pero tienen que ser balanceados por la verdad. Es por eso que de repente una chica se enamora y dice, ay, es que lo quiero. Y todo el mundo lo ve y le dice, pero mira, está molacho, tiene pelo de estropajo, no trabaja. Todo el mundo ve eso, ¿es cierto? Excepto la chica que está enamorada. Es que siento tan bonito. Yo no sé qué le ves, pero siento tan bonito. Escúchame, no hay nada malo con el sentimiento. Tienes que balancearlo con la verdad. Y cuando lo balanceas con la verdad, entonces haces una decisión adecuada. Y hay muchos que nos dejamos llevar por la emoción del momento. Compramos autos emocionados, compramos casas emocionados, compramos ropa por emociones. Es que me gustó, pero es que no tienes el presupuesto. Sí, pero me gustó mucho. Sí, pero no tienes el presupuesto. ¿Está conmigo? ¿Hay algo malo con el sentimiento? Nada, pero tienes que balancearlo con la verdad. Y si lo haces, vas a estar en una condición mucho, mucho mejor. Si no haces esto, si no balanceas tus sentimientos, entonces tu vida será caótica. Eso es lo que pasó en el tiempo de los jueces. Véalo conmigo en Jueces 21-25. Dice, en aquella época aún no había rey en Israel y cada cual hacía lo que le daba la gana. Es decir, lo que sentía, eso es lo que hacía. Imagínate qué sucedería si el día de hoy, al venir a la iglesia, tú dijeras, hoy no siento yo ganas de obedecer las luces rojas. Hoy no siento, no me da la gana pararme cuando salga la luz roja. No me siento, no lo siento así. Hoy voy a manejar como yo quiero, como yo lo sienta. ¿Qué sucedería? Tendríamos un caos, tendríamos choques por todos lados, tendríamos nosotros el tráfico increíblemente problemático. ¿No es así? Pues imagínese una vida que vive su vida en base a emociones solamente. Wow, es un desastre por todos lados. Y por eso hay muchas vidas que están viviendo caóticamente
¿Por qué? Porque no tienen balance en su vida, porque no tienen orden en su vida. Y lo que los jueces estaban haciendo era que cuando Dios levantaba a un juez, había orden y paz en la nación. Pero cuando no había juez, entonces todo el mundo hacía lo que bien les venía en gana y cometían un montón de atrocidades y la cosa era un desastre completamente. Por eso no podemos darle la rienda suelta a las emociones. Otra vez, no son malas, pero tienen que ser balanceadas con la verdad. Solo hay una fuente de autoridad confiable. Solo hay una. Déjenme, se lo voy a hacer bien fácil. Solo hay una. Y esta es la palabra de Dios. La Biblia dice que es como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vienen los vientos y las tormentas, permanece firme. Pero si tú edificas sobre la arena, que es la cultura, los sentimientos, las emociones, entonces vendrán los vientos y van a tumbar la casa. La única forma de edificar una casa firme es a través de la palabra de Dios. No me están escuchando, escúchame. Es solo la palabra de Dios que es el fundamento firme de nuestra vida. Es solo cuando pones a la palabra de Dios como fundamento firme en tu vida que vas a poder hacer buenas decisiones en la vida. Es solo cuando estableces la palabra de Dios como fundamento firme en tu vida que vas a tener éxito en la vida. Escúchame, es solo cuando pones la palabra de Dios como fundamento en tu vida que vas a poder encontrar la estabilidad emocional y espiritual que tanto necesita tu matrimonio. Es solo cuando estableces la palabra de Dios que vas a tener una vida fructífera y abundante. Es solo cuando estableces la palabra de Dios en tu vida y basas tus decisiones, tus emociones y todo lo demás basado en ella que vas a poder avanzar en la vida. Y por eso yo le digo que la prosperidad de la vida radica en la palabra de Dios. Fundamentate en ella y tu casa permanecerá firme todo el tiempo. Pablo le escribe a Timoteo y le quiere enseñar esto y le dice lo siguiente en 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16, dice: toda escritura es inspirada por y útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Note, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en toda justicia. Esa palabra inspirar, ¿sabe lo que esa palabra quiere decir? Esa palabra quiere decir aliento, quiere decir soplar. Y cuando Dios sopló, inspiró a los autores de las Escrituras, Él sopló y ellos escribieron. Y ese mismo soplo, ¿recuerdan cuando Adán fue formado del polvo de la tierra? Dios, ¿qué hizo? Sopló vida en él. Esa es la misma palabra. Él sopló, inspiró a los autores para escribir. Y esa misma vida, ese mismo soplo, ese mismo aliento lo recibes cuando tú lees la palabra. Cuando la recibes en tu corazón, es como si estuvieras recibiendo la vida de Dios, el aliento de Dios. Dios sopla otra vez a tu vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. No solamente palabras plasmadas en un papel, es el soplo de Dios que viene y produce algo. Escúchame, era Adán formado del polvo. Lo que le dio vida, lo que le dio a él ánimo fue el soplo de Dios. Y lo que te da vida a ti es el soplo de Dios por medio de la palabra de Dios. Es lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y porque es inspirada por Dios, entonces produce algo. ¿Qué produce? Enseñanza. Produce guianza, produce corrección, produce justicia. De hecho, le voy a decir 4 cosas que produce. La palabra de Dios siempre te va a enseñar la verdad. Si tú quieres saber si algo es verdadero o no, ve la palabra de Dios. La Biblia también te va a mostrar lo que está mal en tu vida. Te va a decir las cosas que están bien, porque cuando tú ves tu vida a la luz de la palabra y ves tu propia vida y dices, wow, estoy mal, la palabra de Dios, que es la palabra correcta, te dice lo que está mal. Saben, una vez escuché que la forma para poder saber si un billete es ficticio o es real, es viendo el real.
Porque dices tú, hay que ver, a ver cómo se ve. No. La forma de hacer, la forma que entrenan a las personas para reconocer un billete falso es que estudia el bueno. Y cuando tú ya sabes cómo el bueno se ve, vas a identificar el malo. Y por eso cuando lees la palabra de Dios, identificas lo bueno. Y cuando ves lo malo, sabes que es malo. Una vez que conoces lo genuino, lo real, entonces cuando ves lo ficticio, lo vas a reconocer instantáneamente. Y esa es la forma de aprender, y es lo que hace la Biblia, nos enseña lo que está mal. También lo que hace es de que nos endereza. Si andamos chuecos, nos regresa otra vez al redil. La cuestión aquí es de que si yo voy camino equivocado y alguien me dice, ¿sabes qué? Vas equivocado. Entonces doy gracias porque no ando perdido, sino que regreso a donde quiero llegar. Si sigo en este mismo rumbo, voy a seguir perdido. Pero si me endereza, entonces regreso al camino correcto. Y la cuarta cosa que hace es de que la Biblia nos ayuda a hacer lo correcto, porque nos da instrucciones específicas de cómo es que podemos caminar y cómo podemos andar en el Señor. Ahora, ¿cuál es la frase que identifica la autoridad suprema? Esta es, que cualquier cosa que suceda, tienes que preguntar, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de esto? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca del matrimonio? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca del éxito? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca? Porque eso entonces es lo que te va a enseñar. ¿Qué es lo que la Biblia dice? La segunda cosa que quiero mencionar esta mañana es de que si quieres tú crecer por medio de la palabra de Dios, tienes que alimentarte con la palabra de Dios. Tienes que comerla. Nota lo que dice Jeremías, porque Jeremías nos enseña que esto es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Dice, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Yo quiero decirle que la palabra de Dios no es un ritual simplemente religioso. No. La palabra de Dios es alimento a nuestra alma. Y cuando nos alimentamos de ella es rica para nosotros. Y lo que tenemos que hacer es de que tenemos que recibir la palabra. Una vez que hemos nosotros aceptado su autoridad, ahora hay que alimentarnos de ella. Proverbios 4:20 al 22 lo dice de esta forma. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿En medio de dónde? De tu corazón. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¡Wow! ¡Qué texto tan lindo!, ¿no? Porque son vida a los que las hallan. Es el soplo de Dios y es medicina a todo su cuerpo. ¿Sabía usted que la palabra de Dios es medicinal? La Biblia dice que Él envió su palabra y lo sanó. Cuando usted escucha la palabra de Dios, tiene la virtud de traer sanidad a su cuerpo físico. Por eso hablamos sanidad al enfermo. Oramos sanidad al enfermo, porque la palabra de Dios declarada por fe se convierte en una profecía. Es algo que viene a suceder y por eso hablamos la palabra. Y cuando usted lee la palabra de Dios, está recibiendo esa verdad dentro de ti y es medicina a tu cuerpo. Bendito sea su nombre por siempre. Jesús lo explica aún mejor cuando Él dice en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que esto nos sostiene, es vida para nuestra vida. Así como te alimentas todos los días, así tienes que alimentarte de la palabra de Dios todos los días. Y si lo haces, vas a crecer. ¿Cómo podemos entonces alimentarnos de la palabra de Dios usando un diario devocional? Lo que hace el diario es de que nos ayuda a tener un patrón de cómo podemos alimentarnos todos los días con la palabra de Dios. Eso es lo que es solo una herramienta. No hay nada mágico, no hay nada especial. Es simplemente una herramienta para ayudarnos a tener un devocional, un tiempo diario con Dios. Y esta mañana quiero enseñarles rápidamente cómo puedes alimentarte usando tu diario. ¿Le parece bien? Lo primero que tienes que hacer cuando llegas a tu tiempo con el Señor para alimentarte, porque ¿cuántos saben que todos tenemos tiempos específicos para comer? ¿No es cierto? Sí. Tú te pones de acuerdo con tu familia y dices, a las 5 de la tarde cenamos. En la mañana vamos a desayunar a las 7 o lo que sea.
Y todos al mediodía es el tiempo donde comemos, almorzamos, a las 12, ese es el tiempo. Todos tenemos tiempos específicos donde hacemos esto. Y lo mismo debe suceder contigo. Si no estableces un tiempo específico para comer la palabra de Dios, no vas a comer. Tienes que ponerlo en tu agenda, tienes que poner ahí un tiempo específico, una hora específica, una media hora específica para estar con Dios. Si no lo haces, no va a suceder. Mi pregunta es, ¿cuál es tu tiempo? Porque si no tienes un tiempo, no lo estás haciendo. Si no me puedes decir, todos los días a esta hora lo hago, no lo estás haciendo. Así como todos los días a las 7 ves la novela, así, de esta manera tienes tú que establecer un tiempo para estar con Dios. Tal vez tienes que remover esa novela y poner a Dios ahí. Una idea. Y vas a necesitar 4 cosas. Vas a necesitar 4 cosas en tu tiempo con Dios. Primero vas a necesitar una pluma. Vas a necesitar una Biblia, perdón. La pluma es la segunda. Vas a necesitar una Biblia. Mi recomendación es de que usted utilice Reina Valera o la Biblia de las Américas para leer. Esa es mi recomendación. Hay 3 categorías principales de Biblias, porque a veces la gente me pregunta, ¿qué versión usa usted, pastor? Bueno, yo para estudiar y para leer utilizo Reina Valera o la Biblia de las Américas. Prefiero la Biblia de las Américas. Y la razón por la cual prefiero la Biblia de las Américas es porque la Biblia de las Américas le pusieron más el significado. Reina Valera es una traducción casi directa del original. Y cuando es una traducción como el inglés, si usted traduce del inglés al español, se va a dar cuenta que si lo traduces directamente, no tiene sentido. Tienes que modificar las cosas para que tenga sentido. Lo mismo sucede en esa traducción. Todas las Biblias son traducciones. Las únicas que son genuinas están escritas en hebreo y en griego. Y si usted no sabe hablar hebreo ni griego, entonces vas a tener una traducción. Y esta es la traducción en español, así como hay traducciones en inglés y hay traducciones en todas otras cosas. La diferencia fue de que por muchos años las traducciones no eran del original, sino que eran de King James Version. O sea, que eran traducidas del original al inglés y del inglés después vinieron a ser traducidas al español. Por eso me gusta mejor la Biblia de las Américas, porque es una traducción directamente del original. ¿Okay? Y de esta manera estoy asegurándome de que la traducción es más fidedigna. Hay otra categoría, es la categoría intermedia, que esta es la que le da mayor significado. Trata de utilizar una buena traducción del original, pero también le da mayor significado. Estas Biblias son las Biblias de como Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente. Ese tipo es esta. ¿Okay? Son buenas, pero prefiero, si vas a estudia la que es más fidedigna, y la otra la puedes usar después para enseñar, qué sé yo. Y hay una tercera categoría que son las Biblias más liberales, que son como Dios habla hoy, Palabra de Dios para todos, la versión actual, etcétera. Estas tienen la intención de darte un lenguaje más contemporáneo, pero a veces pierden el significado y pierden el lenguaje original. Son un poquito más peligrosas en el sentido de que en el intento de darte un lenguaje más contemporáneo pierden la sustancia del lenguaje original. ¿Está conmigo? ¿Son malas? No, son buenas. Todas son buenas. Pero todas deben ser usadas de acuerdo a su género. Si quieres estudiar y si quieres aprender y si quieres leer, léela mejor, las que son fidedignas. Y después puedes ratificarlas o puedes estudiar otras versiones para que te puedan ayudar a entender mejor. ¿Está conmigo? Entonces, esa es la forma primero traigo una Biblia y la forma que se hace es comprendiendo eso. Segundo, traigo una pluma. Y la pluma la traes para poder escribir notas. Cuando estás leyendo, Dios te va a hablar. Escribe las notas a un lado, etcétera, para que puedas tú tener todo anotado, porque cuando Dios te habla es bueno tenerlo registrado. Tercero, trae un plan de lectura. Y cuando traigas tu diario, en la parte de enfrente encontrarán ustedes un plan de lectura. Aquí está toda la Biblia, en un año pueden leerla con este plan de lectura. Y el plan de lectura lo que hace es de que le ayuda a usted tener un plan sistemático de la Biblia. Si no tienes un plan sistemático de la Biblia, van a haber muchos libros que no vas a leer.
Sofonías, Zacarías, van a ser profetas abandonados porque nunca llegas a ellos. Ageo, no lo vas a buscar. Y está diciéndote Ageo, ¿por qué no me visitas? Te pongo una mesa con comida y nunca vienes. Y para asegurarse de que usted va a leer estos libros, entonces lo ponemos aquí. Lamentaciones. El puro nombre me hace repelarlo, ¿cierto? Pero hay muchas buenas lecciones en estos libros. Y la razón por la cual queremos tener un plan sistemático es para no olvidarnos de esos profetas menores. Es para no olvidarnos de esos libros difíciles de leer. Y aunque son difíciles, hay que leer. Y fulano engendró a sutano, y mangano engendró a suna. Tú dices, pero están ahí por una razón. Y Dios te puede revelar cosas muy increíbles. Un día prediqué sobre la genealogía de Jesús. 1 hora prediqué sobre eso. Y me dijeron después algunos que fue algo muy revelador porque habían aprendido cosas en esos nombres y en esas genealogías que ni siquiera se habían dado cuenta antes en la vida. Pero hay un mensaje que Dios quiere darte en esas cosas también. Entonces, por eso leemos en forma sistemática. La cuarta cosa, tráete un diario. Y eso es lo que es el diario. El diario incluye también las páginas diarias para que tú puedas después anotar en las páginas diarias el mensaje que Dios te está hablando, ¿sí? Y hay una quinta cosa que no apunté ahí, un calendario o una agenda. ¿Por qué? Por esta razón. Porque a veces vas a estar en la oración o vas a estar leyendo y de repente te viene una idea. O te viene, se me olvidó la leche, tengo que ir a comprar la leche. Y si no lo escribes ahí en tu agenda, compra leche. Una vez que ya lo escribes, ya está ahí para que no se te olvide. Si no lo escribes, ¿sabes qué va a pasar? Tengo que ir a comprar leche. No, no se me olvide la leche, sí. Mi esposo me dijo que la leche. Y la leche te va a arruinar el tiempo con Dios. Por eso mejor escríbelo a un lado y cuando te llegue una idea la escribes y así lo dejas y sigues enfocado en lo que estás haciendo. Amén. Entonces vas a necesitar estas 5 cosas. Luego establece tu tiempo específico con Dios y hay que hacer 5 cosas cuando estés haciendo tu devocional. Primero, lea, llena el espacio, lea. Encuentra la lectura que corresponde a ese día. Ya les enseñé la lectura en este devocional. Y usted encuentra la lectura de ese día, está por mes y día. Encuentra la lectura y lee ese día. Dices, pastor, ¿y qué tal si no leí un día? ¿Y qué hago si no tengo? No te preocupes, tú haz el día que te corresponde ese día. Y después, si tienes tiempo, puedes regresar. Pero no intentes tratar de regresar cada rato. Siempre mantente al día. ¿Y qué tal si a veces no? Tú mantente al día. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mantente al día. ¿Qué tienes que hacer? Porque algunos fallaron una semana entera y dicen, tengo que regresar, pero es, qué flojera regresar otra vez, 5 días. No, comienza ese día, el día en que estás haciéndolo. ¿Para qué? Para que Dios te esté hablando en ese día. Si no puedes leer los 3 renglones, lee uno por lo menos. Lo que queremos es de que te alimentes de la palabra porque es la palabra que te hace crecer. ¿Sí? Más allá de terminar toda la Biblia, lo que me interesa más es de que todos los días leas algo. ¿Por qué? Porque quiero que te alimentes de la palabra del Señor. Porque eso es lo que te va a ayudar a crecer. Segundo, escucha. Antes de irme ahí, déjeme darle el texto de Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado el que lee. ¿Bienaventurado el que qué? El que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca. Segundo, escuche. Cuando estés leyendo, no solamente leas, sino pídele al Espíritu Santo que te hable y tú escucha. No es cuestión de que Dios va a hablar, es cuestión de que si tú vas a escuchar o no. Otra vez ahí en el mismo Apocalipsis dice, dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje. Y 2 de Timoteo 2:7 dice, considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Vayamos a la próxima, Filmina, si me ayudas. Dice, dichoso el hombre,
nuestra segunda, perdón, creo que no puse 2 Timoteo 2:7 ahí, pero dice considera lo que digo. Esa palabra considera quiere decir que tomes tiempo, que escuches cuidadosamente. Y la otra cosa es esta, observa. Ahora sí podemos ir a la próxima. Eso es. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Cuando hablamos de observar, lo que quiero que hagas es que cuando estés escuchando y Dios te hable, te va a dar un texto, lo escribes ahí. Por ejemplo, esta semana estaba leyendo yo y en Génesis 11, versículos 6 y 7, como que esa frase saltó a mí y Dios quería enseñarme algo. Y entonces escribí yo Génesis 11, 6 al 7 y escribí el texto ahí. Y después lo observé. Después tomé tiempo para meditar en él. Y cuando hablo yo de observar, estoy hablando de ver qué es lo que dice el texto. Y lo que decía el texto es de que estaban construyendo la Torre de Babel y de repente Dios dice, ellos son de un mismo parecer, tienen una misma mente y nada de lo que ellos hagan les será imposible. De hecho voy a leérselos a ustedes porque mis ojos ya no son los mismos que antes. Y Jehová dijo, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de todo lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, cambiemos. La idea aquí es, y nada les será imposible. Me llamó mucho la atención y comencé a observarlo, y eso es lo que haces en esta porción, comienzas a observar. Y la otra cosa que haces después de que observas es esta, haga. Porque una cosa es escuchar y observar, y otra cosa es cómo lo pongo en práctica en mi vida. Y quiero enseñarles a ustedes esto en la próxima filmina bien rápidamente. Este es un puente. Yo sé que no parece, pero lo es. Es un puente. Créanme que es un puente. Y en el puente les voy a enseñar a ustedes algo muy sencillo. ¿Están aquí? Todos ustedes, en el momento que comienzas a leer la Biblia, te conviertes en un intérprete de la Biblia. Quieras o no, la vas a interpretar. Lo que quiero es de que la interpreten bien. Y para poder interpretarla bien, tienes que saber que hay un sistema, hay cosas que puedes utilizar para ayudarte a interpretar bien la Biblia. Pero lo más esencial que tienes que saber es esto, porque no vamos a entrar en una gran lección sobre interpretación bíblica hoy. Solamente quiero que sepas básicamente cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, lo primero que haces es observas. En otras palabras, tienes que preguntar, ¿qué significó para ellos esto? ¿Sí? Eso lo haces en la observación. Tienes que ver qué es lo que Dios les dijo a ellos y qué es lo que ellos entendieron cuando escucharon esas palabras. Entonces, cuando Génesis 11, 6 al 7 dice, y nada les será imposible a ellos, no está diciendo que todo lo que hagan va a ser imposible o va a ser posible para ellos. No. Lo que está diciendo es, ellos ya han decidido hacerlo y no importa lo que pase, no van a dejar de seguir adelante. Porque se han unido, son de una sola mente. Eso es lo que quiere decir o quería decir en ese entonces. ¿Está conmigo? Y ahora yo tengo que decidir, ok, ¿y eso qué quiere decir para mí, Señor? Está bien, eso significó eso para ellos, pero ¿qué quiere decir esto para mí? ¿Cómo lo pongo en práctica yo ahora? Bueno, tengo que encontrar el principio eterno, porque ese es el puente, es lo que me conecta de aquí a acá. Es lo que me conecta de entonces a ahora. Es lo que me conecta de los tiempos bíblicos que fue escrito hace 1000 años al día de hoy. ¿Y cómo puedo aplicarlo? Porque la Biblia de Dios es para hoy. Pero hay cosas en el contexto de ese tiempo que son muy diferentes a las mías. Esas cosas no pasan el puente. Lo único que pasa el puente, ¿qué es? Los principios eternos. ¿Qué es lo que cruza el puente? Los principios eternos. ¿Qué es lo que pasa el puente? Eso es todo. Los principios eternos son los que cruzan el puente. El resto no cruza el puente.
se queda en su contexto. Entonces, ¿qué es lo que cruza el puente? El principio. ¿Qué principio aprendí? Este principio, que la unidad tiene poder. ¿Cómo lo voy a aplicar yo? Lo voy a aplicar en mi familia, porque voy a buscar la unidad familiar. Porque si somos unidos, entonces seremos fuertes. Es lo que dice el texto. Lo puedo usar en el equipo de fútbol, lo puedo usar en mi ministerio, en cualquier lugar donde hay un equipo, donde hay personas, donde la unidad sea esencial, ahí puedo usar ese texto. Porque es un principio que puede ser utilizado el día de hoy. ¿Está conmigo? Entonces, usted va a comenzar a mejorar su forma de que usted establece los principios, pero si usted hace esto, usted aprenderá muchísimo de la palabra de Dios. Aleluya. Ok, seguimos. Entonces, ahí usted aplica. Y después, finalmente, usted ora. Ore. Después de tomar tiempo en la observación y en la aplicación, después viene un tiempo de oración. Y ahí es donde usted apunta en su lista de peticiones. En la parte de atrás de su diario también encontrará usted unas páginas de peticiones y respuestas. Y ahí usted coloca sus peticiones. Y está la fecha cuando usted comenzó a orar y la fecha cuando Dios contestó. Y va llenándola poco a poco. Y lo que hace es que simplemente toma usted su diario y comienza una por una. Y a mí lo que me gusta hacer es caminar alrededor de mi casa, hablando con Dios y diciéndole lo que le estoy pidiendo. Y todos los días lo repito. Y todos los días estoy pidiéndole al Señor que haga esto. Todos los días estoy pidiéndole. Y agrego más si Dios me da otras cosas que tengo que. Y cuando Dios contesta, simplemente pongo la fecha cuando Dios contestó. Y después se convierte en un manual donde veo cómo Dios ha contestado y aumenta mi fe para creer que Dios puede contestar también estas otras que están ahí. Es algo muy, muy bonito. Y la tercera cosa que debes hacer es esta: comparte la palabra. Primero, acepta su autoridad. Segundo, te alimentas de ella. Y tercero, compartes la palabra. Porque la mejor forma de aprender es enseñando. Si quieres asegurarte de que has aprendido algo, enséñalo. Tan pronto como lo aprendas, enséñalo. ¿Me escuchó? Tan pronto como lo aprendas, enséñalo. Nota lo que dice 1 de Juan 1:3. Dice, les anunciamos lo que hemos ¿qué? Visto y oído, para que también ustedes tengan ¿qué? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pregunta, ¿qué sucedería si usted comienza a enseñarle a su esposo lo que Dios le está diciendo? ¿Y qué sucedería si su esposo le comienza a enseñar a usted lo que Dios le está hablando a él? ¿No establecería una comunión más íntima? Yo creo que sí. Cuando usted comparte las cosas que Dios está haciendo en su vida, lo que Dios le está hablando, y la otra persona comparte lo que Dios le está hablando, entonces ¿saben una cosa? Dios está en su matrimonio. Dios está en sus vidas. Y cuando comienzan a hablar lo que Dios les está diciendo, entonces esas cosas se convierten en el fundamento que establece y solidifica su relación. Porque cuando usted sabe que Dios le está hablando a su marido, usted sabe que su marido está en buenos pasos. Pero cuando el compadre le está hablando a su marido, es otra historia. ¿Está conmigo? Cuando usted sabe que Dios le está hablando a su mujer, usted se siente seguro de que está en paz con Dios. Pero cuando su mujer está escuchando las novelas, entonces usted está en problema. ¿Me comprende? No. Todavía no agarra la onda. Mire. Cuando usted se comparten la palabra de Dios el uno al otro, van a solidificar sus matrimonios. Porque el marido le va a decir un día tal vez, mira, Dios me está hablando acerca de algo que yo tengo que hacer y no lo he hecho. Y Dios me ha dicho que sea más cortés contigo. Y la mujer le dice, ¿sabes qué? Dios me habló y me dijo que tenía que someterme más a ti. ¿Ve usted cómo va mejorando la relación?
Porque una vez que tú lo enseñas, una vez que lo dices, ya es algo que Dios te habló, es palabra de Dios. Ya no es tu idea, ya no es solamente un sentir, es la palabra de Dios. Y ahora, ¿saben qué? Soy responsable por la palabra de Dios en mi vida. Y si yo le digo a mi esposa, sabes que Dios me dijo que me porte bien contigo, entonces ya es algo que Dios me va a mantener a mí responsable por eso. Y eso va a mejorar la condición de mi relación. Enséñenla a sus hijos y que sus hijos le enseñen a usted lo que Dios le está enseñando. Aunque es algo muy personal, es algo bueno compartir con los demás. Y de esta manera no solamente aprendes tú, sino que también aprenden los demás a tu alrededor. Alguien dijo que el que enseña aprende 2 veces. La verdad es que es cuando enseñas que sabes si en verdad lo sabes en verdad. Es cuando enseñas que sabes si sabes lo que sabes. Porque es entonces que estás seguro de que puedes enseñarlo porque tú lo has recibido plenamente en el corazón y ahora con facilidad lo puedes enseñar a otro. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Si haces esto, hermano querido, vas a enriquecer tu vida. Vas a enriquecer la vida de la gente alrededor tuyo. Vas a crecer espiritualmente. Vas a crecer en tu comunicación. Vas a crecer en todas las áreas y tendrás éxito increíble. Y esa semilla que Dios planta va a producir el fruto que siempre has deseado y anhelado. Cierra tus ojos. Quiero hablarle a las personas que hoy tal vez están visitándonos por primera vez o tal vez tienes tiempo llegando pero nunca le has abierto tu corazón a Jesucristo. Yo te quiero decir que nunca tendrás una comprensión clara de la Biblia hasta que primero no le entregues tu corazón a Dios. La Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales y por eso lo primero que tienes que hacer es permitir que Dios active tu vida espiritual. Tienes que permitir que Dios entre en tu corazón el día de hoy, que Dios te perdone y que comiences una relación personal con Él. Yo te invito para que no pases un día más lejos de Dios, sino que hoy mismo sea el día donde te acercas a Él, le abres tu corazón y le permites acceso. Que hoy sea el día donde la palabra de Dios pueda revelarse con claridad y puedas ver tú las cosas en una forma diferente. Yo te quiero invitar el día de hoy que hoy hagas una decisión, la decisión más importante que vas a hacer en la vida. Y esta es la de permitir que Jesús te perdone, que Jesús entre en tu vida, que Jesús haga una obra redentora en ti. Si tú lo quieres hacer el día de hoy, te invito a que lo hagas. Y yo voy a pedirte, si en cualquier lugar, porque todos los ojos están cerrados, pero si hoy tú dices, yo quiero a Dios en mi vida, y yo quiero activar mi vida espiritual, o más bien yo quiero que Dios active esa vida espiritual en mí. Levanta tu mano en alto y dices, yo pastor, yo quiero eso en mi vida, yo quiero al Señor en mi corazón, yo quiero entender las Escrituras, yo quiero comprender lo que Dios quiere decirme. Donde quiera que estés, simplemente levantas tu mano y de esa manera indicas que el día de hoy tú estás dispuesto. Sí, veo tu mano, gracias. Alguien más el día de hoy levanta su mano. Gracias, veo tu mano también aquí al lado izquierdo. Alguien más el día de hoy levanta la mano y dice, yo quiero a Dios en mi corazón, lo quiero. ¿Sí? Gracias. Padre, yo te doy gracias por esas personas que han levantado sus manos. Hoy mismo, Señor, estamos confiando en esa obra redentora en sus vidas, que tú vas a perdonar sus pecados y vas a activar su vida espiritual. Lo declaro con anticipación ahora en el nombre de Jesús. Voy a pedir ahora que todo el mundo me ayude repitiendo esta oración en beneficio de aquellos que hoy levantaron su mano y van a entregarle su corazón al Señor. Todos, y aquel que levantaron la mano, repite en voz alta, todos juntos. Padre Celestial, me acerco a ti tal y como soy. Reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo en adelante quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras usted permanece ahí con sus ojos cerrados, Padre, yo confirmo esa oración el día de hoy y declaro que hoy mismo, Señor, sus pecados son perdonados y ellos entran a la vida eterna y ese Espíritu de Dios entra en sus corazones para comenzar una nueva vida. Lo declaro en el nombre de Cristo. Amén y amén.